Teoría de la carburación avanzada. En el mundo de hoy hay docenas de motores diferentes y docenas de carburadores diferentes. En Briggs & Stratton sabemos que su negocio depende de su habilidad para diagnosticar rápidamente problemas de motor y carburador y de su habilidad para corregir esos problemas al primer intento. Eso resulta cierto, ya sea que se trabaje con un carburador antiguo que sucede y sabe cómo verificar si está sucediendo y sabe cómo interpretar sus resultados. Y sí, la experiencia también juega un papel importante. Es nuestra responsabilidad proporcionar el conocimiento sobre la teoría del carburador, que es a lo que apunta este video. ¿La experiencia? Bueno, eso necesitará aportarlo usted mismo. Comencemos por una revisión básica de cómo funcionan todos los carburadores. Lo haremos armando uno desde el principio, tal como hicimos en nuestro video anterior sobre la teoría del carburador PM5127B corta. Los carburadores comienzan con un simple tubo. Un extremo tiene un reborde que nos permite unirlo al motor. Este tubo envía aire hacia la lumbrera de admisión. A continuación, necesitamos una provisión de combustible. Entonces agregamos una taza de combustible debajo del tubo, pero ¿cómo enviamos el combustible de la taza al aire que pasa por el tubo? Usamos un poco de presión. Existe un principio, el de Bernoulli, que básicamente dice que si se aumenta la velocidad de un fluido, en nuestro caso el aire, en un área limitada, se observa una disminución de presión. Entonces, necesitamos disminuir la presión del aire en el tubo, aumentando la velocidad a la que se mueve el aire a través de él. Eso se logra creando un estrechamiento en el tubo conocido como venturi. El aire debe aumentar su velocidad para mantener el mismo volumen de aire que pasa a través del venturi. El resultado de este aumento de la velocidad del aire es un área de baja presión dentro del venturi. Esta diferencia de presión entre la presión atmosférica y la presión más baja en el venturi puede utilizarse para impulsar el combustible. Sabemos que si colocamos combustible entre las zonas de alta y baja presión, la presión más alta impulsará el combustible hacia la presión más baja a través del tubo hacia la corriente de aire. Solo necesitamos lograr una alta presión constante sobre el combustible de la taza para mantener el paso del mismo. Entonces, agregamos una abertura en la taza. Esto permite que la presión de aire empuje constantemente sobre el combustible de la taza, lo cual a su vez hace subir el combustible por el tubo hacia el venturi. A esta altura, tenemos un sistema de carburación simple que permitiría que un motor funcionara a una velocidad, pero en la mayoría de los casos una velocidad no es suficiente. Agregando una mariposa de aceleración para controlar el flujo de aire, también podemos controlar la velocidad del motor con cualquier carga dada. Una mariposa de aceleración totalmente abierta permite un máximo flujo de aire y eso aumenta la diferencia en presión entre el aire circundante y el que pasa a través del venturi. Al cerrar la mariposa de aceleración, disminuyen el flujo de aire y la diferencia de presión del aire entre la atmósfera y el venturi. Como resultado, disminuyen el flujo de combustible y la velocidad del motor. Pero necesitamos un mejor control o más preciso sobre el flujo de combustible que viene por el tubo y entra a la corriente de aire. Lo que ven aquí es una solución. Una aguja ajustable que es común en los carburadores más antiguos. En los más nuevos es probable que encuentren un sistema de paso fijo. Nos ocuparemos de ellos más adelante. Cualquiera de estas soluciones servirá para la mayoría de las necesidades de nuestros motores. Pero ¿qué pasa cuando un motor necesita girar a una velocidad muy baja? Podríamos disminuir la velocidad del motor si seguimos cerrando la mariposa de aceleración, pero eventualmente alcanzaríamos un punto donde la diferencia de presión del aire es demasiado pequeña para seguir impulsando el combustible por el tubo. Cuando la capacidad para girar a baja velocidad es una preocupación, un sistema en vacío puede resolver el problema. Aquí vemos cómo funciona. Mientras que al cerrar la mariposa de aceleración disminuye la diferencia de presión del aire entre el venturi y la taza de combustible, aumenta las diferencias de presión en algunas otras áreas del carburador. Un lugar donde podemos ganar una diferencia de presión significativa es entre el lado del motor y la mariposa de aceleración.
Mientras que la mariposa de aceleración comienza a cerrarse, el aire que pasa por ella aumenta la velocidad y eso resulta en una disminución de presión en el borde de la mariposa de aceleración. Podemos utilizar esta diferencia de presión para suministrar combustible a velocidades más bajas. Creando un pasaje de combustible desde la taza hasta el sector del borde de la mariposa de aceleración, podemos usar ese área de presión disminuida para permitir que la presión atmosférica externa más alta impulse el combustible a través del pasaje en vacío hacia la corriente de aire. Ahora, cuando la mariposa de aceleración está abierta, el combustible sube por el tubo de alta velocidad. Y mientras dicha mariposa comienza a cerrarse, el combustible baja por el tubo de alta velocidad y, en cambio, sube por el pasaje de marcha en vacío. De nuevo queremos poder ajustar bien la cantidad de combustible que ingresa al circuito en vacío. Entonces, agregaremos una aguja de ajuste aquí, tal como vimos antes en el sistema de alta velocidad. Ahora hemos completado nuestro carburador básico. Si lo adosáramos a un motor, haría su trabajo. Sin embargo, aún podemos hacer algunas mejoras. Por ejemplo, un sistema de cebador para facilitar el arranque en frío. Otra modificación que permitirá que el motor funcione con mayor eficiencia es el agregado de un flujo de aire a la boquilla principal o tubo de emulsión. El flujo de aire permite que una cantidad dosificada de aire entre al tubo junto con el combustible y comienza a disolver o vaporizar el combustible aún antes de que entre al Venturi. Dado que son los vapores del combustible los que en realidad combustionan, esto mejora el rendimiento del motor y también ofrece un alivio de baja presión en condiciones de no carga. También puede agregarse un flujo de aire al sistema en vacío para proveer beneficios similares, así como para evitar un funcionamiento de altas revoluciones por minuto cuando marcha en vacío sin carga. Una modificación final comprende mejorar la aceleración suave del motor desde las mínimas revoluciones por minuto hasta una velocidad máxima sin carga. Cuando cambiamos del circuito en vacío al de alta velocidad, hay una interrupción momentánea en la transferencia de combustible de la taza a la corriente de aire. Una solución es agregar unos pasos de combustible de transición al circuito en vacío. Ahora, mientras que la mariposa de aceleración se abre y el motor se acelera, el área de baja presión se corre hacia los orificios de transición. Estos pasos agregan combustible a la corriente de aire y mantienen la provisión del mismo para el motor. Ahora que tenemos un carburador adecuado capaz de mantener el motor en funcionamiento mientras dure la provisión de combustible y un conocimiento adecuado de la teoría básica del carburador, ¿eso es suficiente? En el mundo actual, la respuesta es no. Los últimos años han sido testigos de un número de realces en diseño de carburadores, cambios que usted debe entender con el fin de detectar problemas y reparar con éxito los más nuevos sistemas de carburación. Por ejemplo, a mediados de los 80 los carburadores a paso fijo se hicieron más comunes en muchos usos de motor. En algunos carburadores el circuito en vacío fue removido. Esto se hizo tanto para proporcionar un funcionamiento consistente como para cumplir con las nuevas normas de control de emisión que se implementarán en un futuro cercano. Estos cambios afectan solo a los motores que rara vez giran en vacío, tales como los motores de las cortadoras de césped. Nuestros clientes también han dictado algunos cambios. Los inyectores piloto y los solenoides anti-autoencendido son ejemplos de componentes desarrollados específicamente para cubrir las expectativas del cliente. Y finalmente, las nuevas normas para emisiones resultaron en un cambio de los tornillos de ajuste de marcha en ralenti, a los que se le incorporan topes limitadores y, en algunos casos, la eliminación de todo ajuste. Analicemos más profundamente algunos de estos cambios y la teoría detrás de ellos. En el carburador que acabamos de armar, vieron dos zonas donde la mezcla combustible-aire podía ser ajustada en el circuito en vacío y en el de alta velocidad. Muchos técnicos pensaron que estos ajustes se reemplazaron por sistemas de inyección de paso fijo para evitar el manoseo de consumidores y técnicos, pero ese no es el caso. Un motivo importante para el desarrollo de sistemas de inyector fijo fue para tratar un problema común, la bolsa de vapor. El combustible en realidad prefiere ser un vapor. Cuando está en un medio controlado como un tanque, una línea de combustible o un filtro de combustible, el vapor no puede escapar fácilmente. En cambio, forma burbujas. Todos los sistemas de combustible contienen pequeñas burbujas de vapor y son especialmente comunes en la línea de combustible de un carburador y en los circuitos. Hay tres factores que influyen en el número y tamaño de las burbujas formadas: la volatilidad del combustible,
la temperatura del mismo y la vibración en el sistema. Normalmente, estas burbujas atraviesan las líneas de combustible y circuitos del carburador sin incidentes. Sin embargo, si está presente cualquiera de las tres causas que acabamos de mencionar, el tamaño y número de burbujas puede aumentar. En años recientes se ha vuelto más común utilizar combustibles mezclados que se combinan con alcohol y éteres. Cuanto más alcohol o éteres en la mezcla, más rápido gira el motor. La temperatura más alta aumenta la producción de burbujas e incrementa la posibilidad de la bolsa de vapor, que puede afectar el funcionamiento del motor y hasta pararlo por completo. Analicemos más profundamente cómo esas burbujas y la bolsa de vapor causaron problemas en algunos carburadores a paso ajustables. Mientras las burbujas crecían en número y tamaño, ocasionalmente una se alojaba por sí sola en el anillo de un inyector o aguja y asiento. Esa burbuja ahora ocupa un espacio que normalmente contendría combustible y, en efecto, empobrece la mezcla en el carburador. Cuando un motor gira en condiciones deficientes, la temperatura del motor se eleva y así también la del combustible. Esto, a su vez, produce otro aumento en la producción de burbujas, y más burbujas se alojan entre la aguja y el inyector principal. Esto crea condiciones aún más pobres que elevan la temperatura y crean más burbujas, y así sucesivamente en un círculo vicioso. Ahora nuestro carburador se ha convertido en poco más que una máquina de fabricar burbujas. A medida que las burbujas se hacen más grandes, el número de ellas comienza a disminuir. Eso se debe a que el tamaño de la burbuja está controlado por su presión interna, y cuando dos burbujas con aproximadamente la misma presión interna se tocan, se unen. Eventualmente podemos terminar con unas pocas burbujas grandes. Cuando la presión interna en esas burbujas se vuelve igual o mayor que la presión máxima del combustible, se detiene todo flujo de combustible, y eso es la bolsa de vapor. Ahora que tenemos una mayor comprensión de la bolsa de vapor, veamos cómo un sistema de inyección de paso fijo lo corrige. En un sistema a paso fijo hay un orificio relativamente grande para que pasen el combustible y las burbujas. De hecho, la zona de ese orificio único es igual a toda la zona de flujo de combustible para un carburador de estilo ajustable cuando está ajustado adecuadamente. Solo una burbuja extremadamente grande podría bloquear ese orificio y producir una bolsa de vapor. ¿Cómo funciona realmente el sistema de inyección de paso fijo? Un componente importante es el tubo de emulsión. Este tubo tiene una serie de orificios y un área de obturación. También puede contener un inyector u orificio. Un punto importante que debe comprenderse es que el inyector limita la cantidad de combustible permitida para volver a llenar el tubo de emulsión cuando el motor está girando. El nivel de combustible en el tubo de emulsión varía, basado en la carga del motor o en la posición de la mariposa de aceleración. Para comprender cómo funciona el tubo de emulsión, miremos 4 ejemplos. Cuando el motor gira sin carga, el nivel de combustible en el tubo de emulsión es el mismo que en la taza. El combustible está siendo distribuido a través de los orificios de transición. Hasta ahora el motor no necesita más combustible del que puede fluir fácilmente a través del inyector cerca de la base del tubo de emulsión. Ahora veamos qué sucede cuando el motor comienza a girar bajo una carga liviana, como al acelerar una cortadora de césped. Como el motor comienza a trabajar más forzado, el nivel de combustible del tubo baja apenas por debajo del nivel de combustible de la taza. El inyector es un dispositivo limitador. Solo una cantidad específica de combustible puede fluir a través del orificio en una cierta cantidad de tiempo. Cuando el motor usa más combustible del que puede permitirse a través del inyector, cae el nivel de combustible en el tubo de emulsión. Cuando el motor gira bajo una carga moderada, el nivel en el tubo cae aún más. A esta altura hay una diferencia significativa entre el nivel en el tubo y el de la taza. Otra vez, el factor limitador es la cantidad de combustible que puede pasar por ese orificio en una cierta cantidad de tiempo, comparado con la cantidad de combustible que el motor está realmente consumiendo. A esta altura entra en juego el flujo de aire a alta velocidad. El flujo de aire actúa como la abertura de la taza. Permite que la presión atmosférica actúe sobre el combustible en la cavidad de emulsión. Con una presión sostenida y flujo de aire hacia el tubo de emulsión, combustible y aire son presionados a subir por el tubo y a entrar al venturi. Mientras que el nivel de combustible disminuye en el tubo de emulsión, expone a los orificios del tubo de emulsión a la corriente de aire que ingresa en el carburador.
Esto da lugar a más pasos para que el aire entre al tubo y empiece a mezclarse, lo cual acelera el proceso de vaporización y ayuda a que el motor gire más eficientemente. El cuarto ejemplo es cuando la mariposa de aceleración se encuentra totalmente abierta y el motor está haciendo todo el trabajo que puede.